Hola, buen domingo, quisiera decir, pero creo que para muchas personas, seres en el mundo, pues no lo es del todo. Por acá andamos con una de las gatis internada, una de nuestras gatis más viejecitina. Y, y nada, como siempre, la fragilidad de la vida, su brevedad, pues nos pone a resonar fuerte con lo que se hace aquí en lo cotidiano, en la manada que sostiene nuestras vidas y este proyecto, y al mismo tiempo resonamos con toda la crueldad que enfrentan millones de seres todos los días y que se recrudece ahora con el espectáculo bélico, ¿no? Entonces me puse a pensar que ya desde hace algunos años los domingos habíamos hecho un intento de dedicar un espacio a sentir, pensar en torno a cómo nos cuidamos, a cómo sembramos ese cuidado desde la autorreflexión, eh, sin dejar de lado que los cuidados son un entramado colectivo. Y nada, pues por eso andamos en esta transmisión. Y voy a aprovechar para compartirles algo de los textos que de algún modo nos inspiran, nos devuelven al trabajo cotidiano, al hacer, al crear, incluso en medio de este duelo infinito que parece el tiempo histórico de la humanidad. Y bueno, empiezo aquí con el poema de La Puente de Kate Rushin, de este libro maravilloso de Esta Puente a mi espalda. A ver qué les parece. Estoy harta, enferma de ver y tocar ambos lados de las cosas, enferma de ser la condenada puente de todos. Nadie se puede hablar sin mí, ¿no es cierto? Explico a mi madre, a mi padre, a mi hermanita, a mi hermano, a las feministas blancas, a la gente de la iglesia negra, la gente de la iglesia negra, a los ex hippies, a los separatistas negros, a los artistas, a los padres de mis amigos. Después, tengo que explicarme a mí misma, a todos. Hago más traducciones que las malditas Naciones Unidas. Olvídense, me enferman. Estoy enferma de llenar sus huecos, enferma de ser su seguro contra el aislamiento, de sus autoimpuestas limitaciones, enferma de ser la loca en sus cenas festivas, enferma de ser la rara de sus meriendas del domingo, enferma de ser la única amiga negra de 34 individuos blancos. Encuéntrense otra conexión al resto del mundo, encuéntrense otra cosa que los legitime, encuéntrense otra manera de ser políticas y estar a la moda. No seré su puente a su feminidad, su masculinidad, su humanidad. Estoy enferma de recordarles que no se ensimismen tanto por mucho tiempo. Estoy enferma de mediar sus peores calidades de parte de sus mejores. Estoy enferma de recordarles que respiren antes de que se asfixien con sus propias tarugadas. Kate Rushin, que da la entrada a este libro precioso que sigue siendo para nosotras pues un sostén de vida, ¿no? Que es este puente a mi espalda. Por aquí les pongo también como un poco de la biografía que se enmarca en el propio libro, ¿no? La afroamericana Kate Rushin nació en 1951 y se crió en Cadman y Lawnside en New Jersey.
Por 12 años ha vivido en Massachusetts, donde ha trabajado como maestra de poesía en las escuelas públicas de Boston. Ha sido miembro de la colectiva de la Librería de Mujeres New Words y ha desarrollado para la radio un programa comunitario para las mujeres de Boston. Y pues nada, creo que esto a propósito de las múltiples traducciones, pero también de esta forma en la que intentamos conectarnos a partir del abrazo de alguna subalternidad sin identificar nuestras propias opresiones y mucho menos nuestros propios privilegios encarnados. Creo que parte de cuidarse tiene que ver con reconocer nuestra localización en el mundo, con estos lugares de enunciación. Y más que nunca, creo que el estar situadas nos va a permitir ir creando maneras de conectar que no sean a partir del uso del otro, del uso de la otra. El uso y el descarte se han convertido como en la regla del consumo también de las conexiones humanas, incluso de las conexiones con luchas que nos pueden atravesar, pero que no estamos necesariamente encarnando en el cotidiano. Pues nada, veo que hay por ahí 3 ojitos escuchando, les agradezco infinitamente. Vamos a estar haciendo estas transmisiones brevísimas, ¿no? Como para seguir tejiendo, articulándonos, encontrándonos, desencontrándonos. Y pues nada, les comento que pues nada, andamos atravesando momentos complejos, como todas, todos y muchas y muchos más que nosotras en latitudes que nos demandan afianzar nuestro compromiso con la vida. Y pues nada, préndanos velitas, nosotros les prendemos velitas siempre a ustedes y les agradecemos infinitamente su resonancia. Tenemos toda una discusión, ¿no?, con cómo las redes sociales y otras plataformas se han convertido como en latifundios inmensos, ¿no?, que sostienen fortunas millonarias y que también nos movilizan en los sentidos que el algoritmo indica, ¿no? Un abrazo, Rocío, un abrazo muy fuerte. Y queremos o seguimos intentando ver si en esta tierra no propia que son estas plataformas, nuestras semillas pueden también germinar desobediencias y rebeldías, ¿no? Creo que esto es como bien importante, reconocer sin titubeos que estamos en un latifundio cibernético, sembrando en tierra ajena, pero aún así intentando sembrar hasta que pues nada, sintamos que ya no es posible y nos vayamos, ¿no?, de estos espacios cibernéticos que no son libres y que sostienen mucho del horror que hoy ahora estamos atestiguando. Pero nada, antes de ir cerrando esta pequeña transmisión, pues nada, voy a buscar al azar otro texto que les pueda compartir de este libro que me parece que debe ser un libro de bolsillo. Veamos, ¿qué será que resuena el día de hoy? Hoy que parece que todo, nada, ¿no? Se pensaba mucho cómo el dolor se vuelve espectáculo y cómo ese espectáculo ha sido aprovechado
históricamente por la industria del entretenimiento que ahora se ha volcado a las redes, ¿no? Y cómo hasta dónde el algoritmo nos devasta y nos colapsa. Y la pregunta es cómo dolernos sin abandonar la intención y la praxis de seguir sembrando ternuras salvajes, sembrando resistencias encarnadas, ¿no? Y siendo generosas con nuestros procesos y juntar semillas para los tiempos que están tan duros, tan desoladores. Creo que parte de cuidarnos tiene que ver con eso, con resonar con el dolor del mundo y al mismo tiempo sostener la semilla que se siembra, ¿no? Y el respiro que se vuelve cada día un regalo. Pero nos faltan formas, porque de nuevo muchas veces el algoritmo y no, a veces ni siquiera el algoritmo, sino la cotidianidad en los barrios, en los pueblos nos devastan, ¿no? Ojalá fuera solo un asunto de algoritmos. A ver, ahí va este. Camino entre la historia de mi gente de Cristos. Hay mujeres encerradas en mis nudillos por haberse negado a hablar a la policía. Mi sangre roja llena de esas arrestadas, escapadas, balaceadas, mis tendones estirados, frágiles del coraje, no se miran como las raíces blancas de la paz. En mi médula hay caras hambrientas que viven en los terrenos que los blancos no quieren. En mi médula hay mujeres que buscan el agua por 5 millas todos los días. En mi médula llevo las caras hinchadas de mi pueblo prohibido a cazar, a moverse, a hacer. En las cicatrices de mis rodillas puedes ver las criaturas arrancadas de sus familias, garroteadas en las escuelas de gobierno. Puedes ver a través de los alfileres en mis huesos que somos prisioneros de una larga guerra. Mi rodilla está tan herida que nadie la quiere mirar. La pus del pasado escurre de cada poro. La infección ha durado por lo menos 300 años. Mis creencias sagradas se han hecho lápices, nombres de ciudades, gasolineras. Continúo. Estoy aquí con mi buen PDF. Mi rodilla es tan herida que cojeo constantemente. El coraje es mi muleta. Me detengo recta con ella. Mi rodilla está herida. ¿Ves? Cómo todavía sigo caminando. Y bueno, les comento la nota de este poema. Rodilla herida. Dice, en diciembre de 1890, una comunidad de 400 indios Uncapapa de la nación Dakota, huyó de la reserva en la cual la había encerrado el ejército estadounidense. Dirigidos por su jefe Bigfoot, los indios hambrientos empezaron una marcha en el frío para alcanzar el Pine Ridge, en la cordillera de pinos, a donde los había invitado el jefe Red Cloud. Después de casi 4 días de marcha, una banda de la caballería estadounidense sorprendió a los indios. Estos se rindieron sin lucha y fueron detenidos por la noche al lado de Wounded Knee Creek, el arroyo de la rodilla herida. A la mañana siguiente, los soldados de la artillería iniciaron un ataque feroz al campamento indígena. Niños, mujeres y hombres, incluso el jefe Pie Grande, cayeron muertos. Unos 300 indios perecieron en la masacre. Y viene ya la fuente, ¿no?, de esta información tan dolorosa.
y sigue adelante. En febrero de 1973, cientos de indios Oglala, respondiendo a la petición de sus líderes tradicionales, llegaron a la aldea Wounded Knee, a la reserva Pine Ridge, para formar una comunidad indígena libre, denunciando la dictadura de la Agencia de Asuntos Indígenas. Los insurgentes tomaron las armas para defender su comunidad liberada. Las mujeres Oglala fueron las organizadoras más militantes de la toma. Pronto la comunidad fue rodeada por fuerzas paramilitares del gobierno estadounidense, que impuso un bloqueo contra el suministro de alimento, combustible y medicina a la comunidad. Los insurgentes resistieron el sitio por 71 días antes de rendirse. 2 indios perdieron su vida en la lucha y más de 400 y sus partidarios fueron arrestados. Además, los agentes del gobierno, faltando a su promesa, destruyeron los objetos más sagrados de la religión Oglala, Sioux. En los años después de la derrota de Wounded Knee, agentes del FBI y de la vía asesinaron a docenas de activistas indígenas de la reserva Pine Ridge. Y nada, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué nos compartes esto, no? Si de por sí el día ha estado lleno de historias tan dolorosas. Porque justo de estas historias no se han detenido, ¿no? O sea, están presentes en la cotidianidad de la humanidad. Y nosotras tenemos un lugar en esta historia, un lugar, una responsabilidad histórica de especie, de clase. Y en ese sentido, crear a partir de este dolor es sin duda un camino que necesitamos abrazar. Y con esto pues voy cerrando la transmisión, agradeciendo a quien anda todavía por ahí. Muchas gracias, Rocío. Les vuelvo a comentar, estos textos son de Esta Puente Mi Espalda, un texto que anda rolando, que nosotras también de repente compartimos por ahí en PDF y que forma parte de lo que sostiene mucho de lo que pensamos aquí en Idas, Oaxaca. Les abrazo mucho a quienes nos escuchan ahora, a quienes vean después este videito. Y pues nada, aquí andamos sembrando autocuidado, resistencia, ternura salvaje y dignidad en tiempos en donde eso parece una quimera. Les abrazo mucho.